Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una tarde más con ustedes, aquí en el podcast del CIAC, Cultura y Negociación. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy nos queremos plantear la pregunta siguiente. ¿El derecho internacional ha perdido vigencia? ¿Se acabaron las relaciones internacionales tal como las conocíamos? ¿Estamos ante la ley del más fuerte? ¿El respeto a las normas entre países ha entrado en un giro diferente? ¿Vamos a tener que repensar el derecho internacional? Bueno, adaptarse o morir. Ese es un poco el tenor del juego. Pero claro, yo no tengo las respuestas, pero creo que mis invitados sí. Son dos especialistas en la materia y se los quiero presentar para que los conozcan y sean ustedes además parte también de esta conversación. Está con nosotros Daniela Malapi Hernández. Daniela, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bienvenida. Encantada. No, por favor. Daniela es miembro titular y vocal del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Es candidata a doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especializada en Derecho Internacional. Y también está con nosotros Felipe Ramos Esquivel. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Gracias también, por favor, por estar con nosotros. Él es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno, con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro colaborador de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional, docente universitario en la Universidad Privada San Juan Bautista. Bienvenidos ambos nuevamente. Muchas gracias. ¿Cuándo perciben que hemos empezado a discutir que el derecho internacional se entró en crisis? ¿Cuándo hemos comenzado a sentir que las reglas que nos habían de alguna manera ordenado luego de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a tambalearse? ¿O de pronto no se están tambaleando tanto y es más el ruido y los estertores de los medios de comunicación y las redes sociales las que están generando esta sensación? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién quiere comenzar? Daniela, Felipe. Sí, si me permites. Hablar de un acontecimiento o fecha específica, en realidad, creería que es un poco relativo. Ok. Sí podríamos de repente basarnos en el 11S, porque cambió mucho las dinámicas de las relaciones internacionales, pero si partimos de una realidad conceptual del derecho internacional en el sentido de que es un sistema de normas, un sistema de principios, hablar de fractura, de crisis, de colapso, diría que habría que repensarlo. ¿Por qué? Porque una norma es un constructo abstracto. La norma no está en crisis. Lo que está en crisis es el mecanismo de ejecución, el mecanismo de representatividad, el mecanismo de supervisión del cumplimiento de las normas internacionales. Es cierto que el sistema internacional, partiendo de Naciones Unidas, sí está trayendo muchos debates, sobre todo el papel del Consejo de Seguridad. Así es. Porque el derecho a veto, en verdad, tiene un trasfondo más allá de lo que nosotros podemos captar cuando revisamos noticias o vemos los acontecimientos internacionales más importantes, pero el hecho de pensar que la afectación a la paz y seguridad internacionales por el conflicto en Gaza, por el conflicto en Ucrania, está trayendo al derecho internacional a un colapso, yo creo que nos hace dejar de mirar otras aristas, porque el derecho internacional también es comercio, es telecomunicaciones, es energía, es derecho ambiental, es derecho diplomático. Entonces, y ahora, con la disrupción de la inteligencia artificial, tenemos un derecho internacional que también debe atender esta dinámica. Entonces, yo creo que el tema de la aplicación del derecho internacional pasa siempre por etapas. Y ahorita estamos en una etapa de transformación. Felipe. Yo creo que ha sido un proceso gradual que empezó con el 11 de septiembre. ¿También coincides con eso como un hecho central, digamos, o importante? Yo lo veo desde que muchas veces un ataque a Estados Unidos, algo totalmente impensable, como el poderío que tienen a nivel militar, eso fue visto por televisión. Sí, claro. Yo estaba en el colegio, todavía terminando secundaria,
interrumpieron las clases, estudié colegio católico, estábamos rezando un poco, y fue algo que nos impactó a nosotros. Estoy hablando de un colegio pequeño de Trujillo, y eso me hizo darme cuenta de que poco a poco se empezó a mezclar lo que es la alta política, lo que tiene que ver con los presidentes, el caso de Betsy Chávez, salvoconductos, también con la baja política del día a día. Por ejemplo, preocuparnos por qué aumentan los costos de los productos, o por qué ahora para viajar a Estados Unidos hay que pagar más por la visa. Entonces, eso ha hecho la globalización, la pandemia, ha hecho que muchas veces las personas tomen un poco más de atención a los problemas internacionales. Y el tema pasa, como dice Daniela, de que muchas veces se critica el derecho internacional básicamente por los problemas de la aplicación de la norma. Pero no nos damos cuenta que en el día a día sí se cumple el derecho internacional. Por ejemplo, cuando postulamos para una beca para otro país, o cuando compramos un producto a través del comercio electrónico, o cuando compramos un celular de otro país. Entonces muchas veces estos temas pequeños de la política del día a día no nos damos cuenta, y eso ha generado que hay una crítica más que todo basada en temas políticos, temas de los problemas en las guerras, y eso hace que el escenario sea muy convulso, muy conflictivo, no tan fácil de analizar. Y muy pesimista también. Y una mezcla del derecho y la política. Somos docentes en Derecho Internacional, lo hemos sido, y siempre, al menos yo a mis estudiantes les enseño en Derecho Internacional que todos los estados son iguales, todos los estados tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Pero en el juego, una pequeña pausa, pero a nivel de la política internacional, el peso que tiene Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad no es el mismo poder político que puede tener Somalia, por ejemplo, o Perú, por ejemplo, o Venezuela. Entonces son escenarios que muchas veces desde la calle no se pueden entender, y es donde se requiere la reflexión académica en cursos, diplomados, talleres, podcasts, conversaciones, sobre todo para crear conceptos, que me parece algo básico. Pero cuando uso la palabra pesimismo, también quiero trasladar la discusión a una suerte de perplejidad o de abatimiento, o de asumir que las cosas ya no tienen solución. Digamos, hace 30 años probablemente, si a Cuba se le amenazaba como se le amenaza hoy, Latinoamérica hubiese reaccionado de otra manera. O si a un presidente se le extraía como se le ha extraído a Maduro, más allá de que nos guste o no el personaje, el Perú hubiese reaccionado de otra manera. ¿Entonces no sienten que hay una suerte como de sensación de que aquí ya no hay nada que hacer? Sí, definitivamente lo que hablamos hace unas semanas con unos colegas es que lo que estamos viendo es el nacimiento de una especie de multilateralismo fragmentado. Ok. ¿No? ¿Cómo traducimos eso, Dan? Después de la Guerra Fría, donde vivimos un mundo bipolar con dos grandes fuerzas, así es, que daban la hoja de ruta internacional en la conducción de las relaciones entre Estados y organismos internacionales y otros sujetos de derecho internacional, bajo liderazgo de Estados Unidos y Rusia. Ahora, con la existencia de los bloques regionales, le hace Unión Europea, le hace BRICS, le hace Alianza del Pacífico, APEC y otras tantas organizaciones internacionales, foros de discusión, lo que está pasando es que los estados, ante esta conducta, ¿no? Yo diría abusiva, prepotente, abusiva, que genera mucha frustración en la opinión pública internacional. Sí, señora, es verdad. Hace que los países intermedios, que no son potencias, busquen respuestas desde otras perspectivas. Okay. No se aleja del sistema internacional, pero, a ver, ¿quién más o menos coincide con mi propia política económica, cultural, social y, bueno, política internacional propiamente? Con ellos voy haciendo bloque, ¿no? Porque es mucho más difícil sentarse a conversar con una potencia que prácticamente cuando te genera un tratado es una adhesión, sin duda, que generar un consenso. Algo que quisiera puntualizar es que, por ejemplo, cuando se creó Naciones Unidas en el año 45, el mundo era totalmente distinto. Totalmente distinto, pues. Solo 51 estados participaron en la creación de la Carta de Naciones Unidas, claro, como documento fundante de las relaciones internacionales. Y veníamos del trauma de un conflicto muy grande, además, claro.
Pero si vemos ahora somos 193 estados que participan en este concierto internacional. Es decir, son más del doble de estados Sí, pues. que han aparecido y que han hecho de este derecho internacional, de este ámbito internacional, algo más plural. Entonces, cuando se crea el Consejo de Seguridad, obviamente lo integran los 5 ganadores Claro, de la Segunda Guerra. Pero ¿por qué se da el derecho a veto? Un poco para también especificar esto y ver por qué no todos participan en esta situación y se genera justamente este ambiente de zozobra pública en cuanto al análisis de los temas internacionales. Y es que cuando se da el derecho a veto, se da la oportunidad de que las potencias puedan someterse a un orden jurídico internacional más o menos cediendo un poco de soberanía, porque obviamente cuando hablamos de derecho internacional es participar de un diálogo en igualdad de condiciones a partir del respeto del derecho a la igualdad de estados, el principio de cooperación, el principio de no intervención, no uso de la fuerza. Entonces a una potencia que tú le digas tienes que medirte en el uso de la fuerza, ok, entonces voy a tener un derecho a veto, ¿no? Y obviamente también era prevenir a los estados de una tercera guerra mundial. Pero esto hace que los demás estados que no participan activamente en este escenario se pregunten cómo reaccionamos cuando estas potencias que tienen ese derecho a veto son las que violan primero el derecho internacional. Así es. ¿No? Porque los grandes conflictos de las últimas décadas las han generado miembros del Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, esto lleva a plantearse una necesidad de reformas, que es otro tema mucho más complejo, pero que varios estados ya están proponiendo alternativas. Eso te iba a preguntar, ¿se está discutiendo Lo que alternativas? pasa es que el sistema tal cual fue creado en el 45 ya no es, No resuelve los al problemas. día de hoy. Algo que siempre les sorprende a mis alumnos es en este proceso de Bretton Woods, del sistema económico internacional, se acordó, no tanto de manera legal o ilegal, sino un acuerdo tácito de que siempre el representante más importante del Fondo Monetario Internacional fuese un ciudadano europeo y el representante del Banco Mundial siempre fuese un ciudadano de Estados Unidos. Podría ser Pedrito, Maripaz, cualquier persona, pero siempre respetando la nacionalidad de esos dos bloques, un país solamente, Estados Unidos y otro, un bloque Europa. Ese modelo se sigue respetando hasta el día de hoy. Los representantes actuales de las dos instituciones más importantes económicas son de esas nacionalidades, europea y americana. Hay todo un proceso de reforma de Naciones Unidas, porque hay estados que por diversos motivos están en una mejor posición económica. Los BRICS, por ejemplo, China al día de hoy cuenta con un poder económico que sin lugar a dudas desafía a Estados Unidos. Sin duda. Y lo estamos viendo con el puerto de Chancay, la respuesta de Estados Unidos. No sé cómo suene, pero literalmente China está en la capacidad de poder crear muchos puertos en América Latina. Absolutamente. Con el dinero de ellos, y eso justamente le preocupa a Estados Unidos. Como se decía antiguamente, está jugando otro actor en el patio trasero de Estados Unidos. Y les molesta profundamente. China, tanto poder, inclusive yo había leído hace algunos años que China había comprado la deuda pública que tiene Estados Unidos. Es como algo que desafía las líneas clásicas del derecho internacional, de las relaciones internacionales, y esto hace que los estados reclamen una mayor tajada en el reparto del poder político, del poder internacional, sobre todo porque Estados Unidos poco a poco ha visto amenazada su influencia a nivel regional, y Europa también inclusive no está tan unida por el Brexit, lo que ha pasado. Lo que ha pasado con el caso de Marruecos y España recientemente. Tremendo, sí. Una muestra de las rencillas coloniales que hay entre los países y las potencias europeas. Francia, una potencia colonial que fue muy agresiva, muy abusiva, lo mismo que España, lo mismo que Italia. Entonces eso hace que al día de hoy en el escenario internacional se discutan temas clásicos, pero también temas humanos, la migración, temas económicos, y eso hace que el sistema internacional deba actualizarse. Ya no es un sistema unipolar, es un sistema multipolar, como dice Daniela. China es un actor al mismo nivel de Estados Unidos, bajo mi consideración. Ni hay que hablar de India, por ejemplo. Por supuesto, solo India es un actor, ¿no? Nigeria en menor medida, por ejemplo.
Rusia, a pesar de la crisis que tiene por temas bélicos, básicamente tiene el control del gas que va a Europa, y en Europa hace frío en invierno. Claro que sí. Entonces, tiene los estados distintos tipos de recursos que en ciencias políticas es una forma de ejercer poder. Se ejerce poder no solamente por tener 1 millón de soldados o por tener armas nucleares, sino por tener influencia. Los países asiáticos han incrementado su influencia a través de temas culturales, el K-pop, por ejemplo. Hace muchos años aprendíamos inglés en las academias, luego chino. Ahora hay un montón de jóvenes, jovencitas que aprenden coreano, otros idiomas, y eso genera influencia, eso genera identificación, eso genera lo que se conoce como el poder blando de los países, y es algo que muchas veces no se toma en cuenta. Interesante. Ahora, si yo encapsulo el Consejo de Seguridad para ver lo que la ONU también fue y es, sin duda que adopta un discurso y una forma de entender la realidad que irrita profundamente a la extrema derecha, que se la quiere llevar por delante, ¿no es cierto? Todo lo que suena es derechos humanos, todo lo que son estudios de género, ¿no es cierto? Todo lo que viene desde allí es profundamente repudiado por las extremas derechas que ascienden además en los últimos años. En ciencia política hay un concepto que es los giros políticos. Los giros políticos. Hace muchos años hubo un giro a la izquierda en América Latina. Sí, señor. Porque todos los gobiernos eran de izquierda. En Brasil, en Chile, en Perú, en Argentina. Ahora vimos un giro a la derecha. Pero Brasil, más global, ¿no es cierto? Sí. Una derecha más bruta y más achorada, más sin duda, más negacionista, menos educada también, ¿no? Menos democrática. Inclusive, y eso ha generado reacciones más virulentas, más violentas en Europa, en Hungría, por ejemplo, en Polonia. Mira que has mencionado lo de Ceuta, hubo grupos de neonazis que viajaron a Ceuta, ellos a resolver un problema en el que no tenían ninguna competencia, ¿no es cierto? Y que por la población misma los expulsó, ¿no? Ya no se trata de las camisas negras de los años 40 en Perú, sino de algo que más violento desde el punto de vista, porque hay otras referencias. En América del Sur se toma como referencia, bueno o mala, el modelo de Milei, por ejemplo, el modelo de Bukele, y que son modelos que pueden parecer más o menos exitosos, pero están bastante reñidos con derechos humanos. Sí. Es un tema que para mí es muy preocupante, porque negar los derechos humanos abre las puertas a cosas muy violentas, dictaduras. Sin negar que las democracias latinoamericanas no han resuelto los problemas de las grandes mayorías, ¿no, Daniela? Así, sin duda. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un caso específico en Chile y Uruguay, donde los gobiernos de izquierda y derecha prácticamente se turnan. Se alternan, así es. ¿No? Pero las democracias siguen estables, ¿no? Después de las dictaduras militares han tenido una línea democrática bastante visible, ¿no? El tema ahora es que el populismo que mucho tiempo se le afrontó, se le determinó a la izquierda, es ahora una bandera de las derechas, ¿no? Y de hecho en el caso de la migración en Ceuta, 50.000 personas, ¿no? En tan pocos días, generó la reacción, por ejemplo, ¿no? Del gobierno italiano. Pero resulta que Italia viene recibiendo más de 60.000 migrantes en lo que va el año pasado. Así es. Ese discurso al miedo, ¿no? Genera justamente reacciones que no necesariamente recogen la realidad. Exactamente. Ahora, en el caso de Ceuta parece que es un tema que trasciende lo social, ¿no? Que hay un asunto geopolítico de presión migratoria para obtener otros asuntos. Así es. Marruecos nunca renuncia a Ceuta, Melilla. Nunca renuncia, pero además es aliado de Israel y de los Estados Unidos, y entonces hay una cosa tenebrosa, ¿no? De mucho cuidado, ¿no? Pero volviendo al tema del derecho internacional, ¿sienten ustedes que esto es capaz de ser apaciguado o si no transitamos a otro modelo de relaciones internacionales nos vamos a estancar aquí en esta lógica? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que necesariamente debe darse un proceso de reforma. De hecho, México y Francia ya han presentado mociones de reforma al Consejo de Seguridad en el uso del derecho al veto y reitero esta categoría porque en verdad es lo que
digamos, no permite. No permite, que muchas ahí está el decisiones, empantamiento, ¿sí? Así es, ¿no? Se den en los casos de conflicto armado. Entonces, ellos proponen, por ejemplo, que el derecho a veto quede limitado cuando las acciones de los estados tengan relación directa con violaciones a los derechos humanos, Claro. genocidio o crímenes de agresión. O sea, Netanyahu no puede pasar por una Corte Penal Internacional si no es detenido en un país que sí la ha firmado, ¿no? Exacto. Entonces, ahí la complementariedad de la Corte Penal Internacional, que cumple su función, que se cumplen las normas, el Estatuto de Roma ha sido aplicado, llega a tener un límite porque la ejecución de las Así es. medidas queda un poco en el aire, ¿no? Y eso es responsabilidad de los estados que han firmado libremente el tratado y se ven obligados a cumplir con el contenido material de estas normas, ¿no? Claro. Yo recuerdo a Marta Chávez que decía, pero si Estados Unidos no ha firmado la Corte Penal Internacional, ¿por qué nosotros tenemos que someternos al sistema interamericano de derechos humanos? Muchas veces hay un desconocimiento del derecho internacional y eso lo veo, por ejemplo, con el tema de derechos humanos. Ok. Muchas veces se dice de manera tan sencilla, vamos a ir a tribunales internacionales para reclamar Sí. derechos. Eso pasó cuando un candidato, me parece que la alcaldía o la presidencia, fue dejado de lado Sí. y él vociferaba que hubiera la Corte Interamericana, lo cual desde el punto de vista académico no es tan fácil porque hay algunas etapas que cumplir. Por supuesto. Que cumplir. Más el sistema no juzga personas, juzga estados. Eso, Claro. ¿no? Hay un desconocimiento ahí muy grande. Muchas veces una suerte, bajo mi punto de vista, de hipocresía, porque Claro. estoy en contra de los derechos humanos, Pero voy a la corte cuando me... si me afecta a mí, a los derechos humanos. Eso es increíble, ¿no? Y eso genera, me parece que se va a discutir en estos días a partir de cuál va a ser la reacción pública por el salvoconducto que se ha dado Bessie Chávez, Sí. que ha sido reciente, porque los que son críticos de los derechos humanos o los críticos del salvoconducto, me imagino que van a estar en contra porque se argumenta que el Perú ha cedido a las presiones del gobierno mexicano. Pero Felipe, hay una convención de Caracas firmada desde el año 54. La misma Constitución, artículo 36, determina que si el Estado asilante califica el delito Así es. como político, el Estado peruano tiene que emitir el salvoconducto. Es una necedad no haber dado un salvoconducto, hombre. Así es. Eso me incomoda bastante las relaciones bilaterales, Si rompimos relaciones con México, imagínate. lo cual es algo extraño porque somos socios en la Alianza del Pacífico. Buen punto. Y hasta hace unos años la Alianza del Pacífico siempre ha sido la joya de la corona, por decirlo de alguna manera, porque ha sido uno de los bloques que se ha mantenido estable a pesar de las crisis por la potencia de Perú, de Colombia, de México, Sí. de Chile, inclusive atraía a la atracción hacia otros países de que está funcionando esto. Y es algo que ciertamente el problema peruano-mexicano ha afectado de alguna manera. Totalmente. Ahora, siendo temas por puertas separadas, lo que podría haber dado como oportunidad este asunto es hablar con México por el tema de la visa. No hay reciprocidad en el asunto de la visa con México. Así es. Los peruanos tenemos que solicitar visa y tener unos dineros para poder entrar al territorio mexicano. Daniela, Felipe, eso es inaceptable. Pero el canciller acaba de manifestar a partir del pronunciamiento del otorgamiento del salvoconducto que ese tema también entra. Hay que revisarlo. Sí, por supuesto. Sobre todo porque hay bastante intercambio académico. Por ejemplo, a partir de la beca Alianza del Pacífico, Sí, señor. varios alumnos viajan a México, de México a Perú. Pero claro, Y esto ha detenido. Y esto ahonda más la crisis del problema del financiamiento de las becas que ya se ha visto en Perú hace poco. de acuerdo. ¿Creen que la Alianza del Pacífico, siempre pensando en las relaciones del Perú y el mundo y el derecho internacional, y Mercosur podrían ser un gran espacio de encuentro? ¿O hay muchas diferencias entre el mundo andino y el mundo Atlántico. el mundo atlántico? Sí. Bueno, Mercosur ya tiene, digamos, un desarrollo bastante importante. De Sí. hecho, el acuerdo que ha llegado hace poco con la Unión Europea para que las exportaciones de productos primarios sean posibles de una manera mucho más fácil, es algo conseguido. Es muy potente, ¿no? Sin duda alguna, algo que para el otro bloque de América del Sur no ha sido posible con proyectos, digamos, fallidos como la UNASUR, ¿no? Sí, Que pues. nunca llegó. Pero la Alianza del Pacífico efectivamente es un bloque fuerte, se mueve mucha, la economía de estos países aporta mucho a este bloque. Podría ser una cuestión interesante, ¿no? Porque son países relevantes en la región. Exactamente. Entonces yo creo que uniendo esfuerzos, dependiendo de las conversaciones que se tengan, podríamos llegar a buenos resultados. Y entendiendo que, bueno, casi todos los gobiernos son de derecha, al menos estarán alineados ideológicamente para trabajar una agenda común.
son partidos políticos que al menos tienen las mismas ideas básicas, entonces no debería haber conflictos entre los países. Pero Felipe, me preocupa las alianzas que se forman en función a ideologías. UNASUR fue eso y fracasó, y el escudo de las Américas en el que quiere este gobierno entrar es un poco eso también. Me preocupa que la ideología termine matando las alianzas incipientes, o estoy yo mal. ¿Qué piensan de eso? Estoy de acuerdo, porque este tipo de... Lo que pasa es que el escudo de las Américas es una muestra más de toda la tradición estadounidense Sí, señora. en generar teorías o doctrinas para justificar ciertos actos. Sí, señora. Desde el Destino Manifiesto, en el siglo XIX, que digamos fue justificante para que Estados Unidos se haga de un país poderoso desde el Atlántico hasta el Pacífico, por eso que se dio la guerra con Sí. México también. Luego la doctrina Monroe, América para los americanos. La Alianza Luego, para el Progreso. la Alianza para el Progreso también con Kennedy, El internacionalismo de Estados Claro, Unidos. correcto, Claro. Roosevelt, ¿no? Y ahora la doctrina Don Roe, o bueno, este juego de las Américas, ¿no? Y es especial, ¿por qué? Porque es justamente, Carlos, una muestra de que en algunos casos la ideología junta, Sí, ¿no? pues. Pero no necesariamente hace que... Pero es cosas duradera en permanezcan. el tiempo, así es. Así es. Y lo especial aquí, que me ha llamado la atención, como a muchos otros colegas, es que cuando se da la cumbre del escudo de las Américas, se convoca a más de 12 países de la región. Perú no participó Sí. por razones internas, pero no se convocó a México y Colombia Así por es. razones ideológicas. Así pero es. uno de los mayores productores de la cocaína Era México y Colombia, por supuesto. Exacto. Colombia y en México es el país por donde entra. Así es. Entonces, si el escudo de las Américas se forma para combatir el Exacto. crimen internacional y el narcotráfico, estos dos países, Tendrían que estar de cajón ahí dentro. sin duda digamos. alguna. Sí, pues. Entonces, por eso se refuerza la idea de que la ideología no necesariamente genera permanencia, ¿no? Sí, pues. Sobre todo porque las relaciones México-Estados Unidos siempre son complicadas Siempre. por temas de fronteras. Yo no sé si para México es una maldición o una bendición tener ese vecino, oye, Felipe. Es una suerte, yo creo que bendición y maldición al mismo Sí, tiempo. pues, tiene de las dos, ¿no? Sí. Porque el comercio es totalmente Lógico, notable, lógico. pero maldición más que todo por el tema de la ideología. Sí, pues. Sobre todo con estos procesos de gerentización de las sociedades, muchas veces se está viendo en México cómo el imperio se sigue denominando de esa manera, actúa, a pesar de que el gobierno sigue siendo de izquierda, al menos con esta nueva presidenta, Sí. con la tendencia de AMLO. Ujú. Y el tema es de que México tiene un peso importante en la región, como una suerte de tapón frente a Estados Unidos, tiene un peso global por ser un país con un gran poderío económico, poderío militar. El tema en México es que tiene un problema de violencia, un tema de... Sí, de tiene un problema narcotráfico, muy duro, muy duro. Así que inclusive ahora los influencers se vean afectados. Acaba de ser asesino un influencer Sí, señor. en vivo y en directo. Y hay ciudades que están liberadas. Sí, claro. Que antes eran zonas liberadas por el narcotráfico, el terrorismo. En México hay zonas que están liberadas. Hace unos años, por ejemplo, hubo un evento de los que estaba comentando con Daniel en México que se estaba organizando en Tijuana, Baja California. Yo quería asistir presencialmente, pero un poco las reticencias por los problemas que hay en México de la violencia. ¿No viajaste? No viajé, fue virtual. Una cosa es Ciudad de México, que más o menos... Lógico. Que tiene cierto nivel de control, sí, claro. Y otra cosa eran las zonas complicadas por Sí. el narcoterrorismo. Por supuesto. Lo cual hace difícil el poder que pueda tener México porque tiene dos frentes. El frente interno que no lo ha solucionado y yo creo que no lo va a solucionar en los próximos años, el tema del narcotráfico, terrorismo, y el frente externo que siempre es complicado para todos los países. De acuerdo. Me queda poco tiempo, pero no quería dejar de hablar de derecho internacional pensando también en cómo se organiza la Antártida y Groenlandia, que es también un bocato de cardenales, digamos, para los Estados Unidos. ¿Qué hay en la Antártida? Por supuesto, la gran reserva de agua, probablemente, pero también es un cruce importante para las naves que van de uno a otro lugar. ¿Por qué la Antártida es un...? Bueno, es una zona, digamos, especial, ¿no? Todos los estados que han tenido oportunidad de tener presencia la han defendido Siempre. siempre, ¿no?
Obviamente, la primera cara que tenemos de interés es la investigación, porque es una zona importante para hacer investigación, pero también es una zona, digamos, que conecta, ¿no? Sobre todo el hemisferio sur. Claro, al sur, tienes el tema del sur, y al norte también tienes el otro polo, ¿no? Bueno, exactamente. ¿No? Ahí con Groenlandia. Groenlandia, bueno, Estados Unidos y su afán expansionista y trajo como tema, digamos, después de la intervención o conjuntamente la intervención de Venezuela, Groenlandia, pero el tema ahí es diferente porque Dinamarca es un país aliado. Así es. Es un país de la Unión Europea. Y obviamente no cayó nada bien, ¿no? Ahí la respuesta fue mucho más frontal. Y Estados Unidos ha cedido un poco, pese a que no ha renunciado. No ha renunciado. ¿O es un asunto de tierras raras? Lo que pasa es que también no es tan fácil leer a Trump. Nunca es fácil leer a Trump. Ni siquiera en su primer gobierno, mucho menos ahora. Ni en su familia debe ser fácil leer a Trump, Felipe. Porque escapa a las lecturas clásicas de ciencias políticas, a las teorías que nosotros hemos aprendido cuando hemos sido alumnos y que ahora enseñamos. Escapa completamente, sí, es verdad. Inclusive es un actor político que mezcla lo económico, los intereses personales. Yo creo que el tema del discurso de Donald Trump hay un poco de egocentrismo, hay un poco de interés propio, hay un poco de actuación, un poco de verdad, un poco de mentira, y es algo que nunca es fácil de leer. Entonces es algo que hay que tener bastante cuidado porque es el gobernante del país más importante, hegemónico a nivel internacional, y muchas veces no responde a los modelos tradicionales de diplomacia, o a las formas clásicas de ver las reuniones diplomáticas, y eso hace que complique todo el panorama porque Estados Unidos tiene un peso importante y eso no va a cambiar en los próximos años. Ahora, de pronto es el imperio que está coleteando su caída, ¿no? De pronto es el imperio que está peleando su derrota frente a China, ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, esa hegemonía de pronto se está muriendo, Felipe. Y eso lo podemos percibir. Hasta cierto punto me atrevería a decir en el temor que guarda la estrategia de soberanía nacional de Estados Unidos publicada en diciembre del 2025. Porque Estados Unidos transparenta, porque sí dice qué cosa quiere hacer en el mundo y prioriza al hemisferio occidental, le hace Latinoamérica, como parte importante de protección, ¿no? Pero ¿frente a qué? Frente a actores externos que tienen directa relación e interés con la región, que no es más que China. No es más que China, claro. ¿No? Entonces, este informe trasluce, ¿no? Los focos en los que Estados Unidos quiere poner especial relevancia es que es en temas de seguridad, evidentemente minerales críticos, tierras raras. Tierras raras. ¿Por qué? Porque China está desarrollando temas de tecnología robótica de una manera aceleradísima. Impresionante. Aceleradísima. Entonces, si bien Estados Unidos sigue estando a la cabeza en temas de tecnología, porque de hecho estos chips que se necesitan, por ejemplo, para que funcione la inteligencia artificial agéntica a través de estos robots que hace China, maneja Estados Unidos a través de Nvidia y la producción de este tipo de microchips, que no es fácil, ¿no? Entonces, aquí... separa esa producción y separa el mundo. Sin duda alguna. ¿No es cierto? Sin duda alguna, ¿no? Y ahí América Latina vuelve a tener relevancia porque nosotros somos... Los que proveemos del material... Sí, pero no tenemos soberanía. Claro, pues. Transformamos esos minerales en productos que puedan hacer de la región una zona más competitiva. Lo más probable es que en los próximos años China alcance también ese nivel de poderío. Claro. Yo recuerdo que antes, cuando se veían las etiquetas hecho en China, se descartaba como algo que no se Claro, claro, chino decía. Huawei, por ejemplo, que antes era una marca chancho, como se le decía. Ahora es tan avanzada la tecnología que... Totalmente, Felipe. En otro mundo tecnológico. Otra forma, por ejemplo, de pagar el día a día, otro tipo de aplicaciones, ya no es WhatsApp, otra forma de pagar dinero al día a día. Y eso hace que Estados Unidos se haya dado cuenta de que le están moviendo de tablero y China tiene el dinero, tiene el tiempo, tiene la paciencia, es un país la mano de obra unipartidista básicamente, es un país con una gran población y yo creo que si no hay un cambio en el escenario, con digamos una mayor
participación de los otros actores, socios de Estados Unidos, como es el caso de Colombia, el caso de Perú, Estados Unidos la va a pasar mal. China ya está en América Latina, ya está en Perú, y eso hace de que Estados Unidos esté reaccionando, por ejemplo, con el tema de los nuevos puertos que está promoviendo en Perú, y es de repente una respuesta tardía. Eso lo vamos a ver en los próximos años. Pero ojo que el canciller ha dicho que se alinea con Estados Unidos, ¿ah? Sí, ¿no? me parece un tema discutible. Muy discutible. Si Estados Unidos es nuestro principal socio en seguridad y China es nuestro principal socio comercial, Así le es. toca al Perú una neutralidad Absoluta, pragmática. claro, un pie en cada uno y llevarnos bien con todos, Sí, aunque es difícil, por supuesto, ¿no? Sí. Llevarse bien con Dios y con el diablo es bien difícil. Bueno, oye, ha sido una conversación interesantísima. Daniela Malapi y Felipe Ramos, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un gusto. Y vénganse cuando quieran para seguir conversando. Convenzan a nuestro productor para que los traiga más a menudo al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que él también participe. Y que él también participe, pues, es cierto. Nos vamos a la pausa y seguimos con más aquí en Cultura y Negociación. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segundo bloque del programa. Esto es Cultura y Negociación, el podcast del CIAC. Si hablamos de negociación, ¿cómo no hablar de diálogo y negociación con los pueblos nativos, con los pueblos indígenas, con los pueblos aborígenes, con los pueblos originarios? ¿Negociar qué? ¿Negociar para qué? ¿Y negociar en qué términos? Es un poco las preguntas que nos hacemos hoy cuando tenemos que hablar del Perú y del Perú que queremos, de la democracia que queremos construir. Y tengo a dos tromes, dos especialistas que vienen a contarme un poquito, a partir de su experiencia, qué podemos esperar de esas negociaciones, de esas conversaciones, de esas aproximaciones al mundo indígena para pensar en un país más justo. Se las voy a presentar y me van a dar la razón cuando digo que son unas capas que están conmigo esta tarde. En primer lugar, quiero presentarles a Adriana Castro Valle. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Bien, muchas gracias. No, por favor, a ti las gracias por acompañarnos, por haberte animado a estar un ratito aquí. Adriana, yo les cuento, es abogada por la PUC, por la Universidad Católica, investigadora en Derechos Humanos, tiene una segunda especialidad en Derecho Internacional Público y un máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue becaria integral del Banco Santander. Ha desarrollado su trayectoria profesional en la cooperación internacional, la sociedad civil y la academia, y ha destacado como autora indexada y ponente internacional en derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes. También está con nosotros Jimena Lagos Arzapalo. Jimena, ¿cómo estás? Perfecto. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo les digo que Jimena es abogada, también por la Universidad Católica, tiene una segunda especialidad en Derecho Internacional Público y una formación complementaria en Derechos Humanos, en Políticas Públicas, en Interculturalidad y Prevención de Conflictos. Fue becaria del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín. Ha desarrollado su trayectoria profesional en entidades públicas y en organizaciones sociales, con experiencia en derechos humanos, administración de justicia, gestión pública y proyectos sociales. Espero haberlo dicho bien. Jimena, también gracias por estar con nosotros. Muy bien. Adriana, comienzo contigo. Okay. Un gobierno de derechas para los próximos 5 años. Sí. El pueblo así lo ha decidido, nos puede gustar más o menos, pero hacia allá vamos. En general a la derecha el mundo indígena le estorba, le parece que es un mundo que se opone al desarrollo tal como ellos lo entienden, pero que está allí y no va a desaparecer. Claro. Y están allí antes de la República, si quieres verlo de esta manera. ¿Cómo pensarías tú que la industria extractiva que la derecha va a plantear, porque va a plantearlo en el mediano plazo, debería acercarse en términos de igualdad, de equilibrio, de justicia, para hablar con los pueblos indígenas? Bueno, muchas gracias por la No, por favor. Sí, o sea, de hecho es una situación compleja porque de plano del país sí tenemos un avance legislativo bastante interesante Sí. en materia de pueblos indígenas. Sobre el papel, la cosa parece estar equilibrada. Claro, está la regulación de la consulta previa. Así es. Incluso
a último se ha aprobado el Plan Nacional de Pueblos Indígenas Así es. al 2040 y se consultó el contenido, ¿no? Entonces, para este gobierno que sigue, va a ser muy importante respetar los acuerdos legales y políticos que ya existen. Difícil puede ser, pero yo creo que la sociedad civil organizada tiene un rol importante que ejercer en estos 5 años, tanto de fiscalización como de empuje a ciertas leyes. Ahora, por ejemplo, en el Congreso han desaparecido la Comisión de Pueblos Indígenas. Así es. La han dividido. Entonces, no importa. Yo creo que lo crucial es no tirar la toalla, mantener el diálogo, sí, incluso en condiciones adversas, y seguir organizados como sociedad civil, empujar desde la academia, desde las pequeñas organizaciones locales o desde las ONGs más grandes que reciben financiamiento de cooperación internacional, pero todos en un mismo sentido, ¿no? Sin divisiones en la agenda interna también. Porque también hay que aceptar que dentro de las mismas agendas de pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes, no necesariamente todos vamos a estar de acuerdo. De acuerdo. Entonces, pero frente a este panorama que ya se pinta un poco hostil, por ejemplo, el borrador de facultades legislativas que acaba de solicitar Keiko. Que se les filtró y se les escapó, porque lo han aguantado hasta ahora, ¿eh? Claro, o sea, lo que busca básicamente es flexibilizar todas las medidas ambientales con respecto a lo que ya se ha avanzado. Así es, ¿no? así es. Entonces creo que nos toca estar unidos desde la sociedad civil, fiscalizar y protestar si es necesario. Ximena, sin embargo, si esto lo escuchara, se escuchara en el estado de Chiapas, en México, o lo escuchara en Bolivia, se escuchara en Bolivia, o se escuchara en Ecuador, los pueblos indígenas dirían, pero ¿por qué tienen que recibir ayuda de la academia? ¿Por qué tienen que recibir ayuda de sociedad civil? ¿Por qué de ONGs? Si los propios pueblos indígenas tendrían que tener una agenda de defensa de sus propios derechos y de sus tierras. ¿Por qué es tan difícil al mundo indígena organizarse per se para enfrentar el abuso? Bueno, podríamos partir de la misma diversidad que es característica fundamental del mundo indígena, como lo planteamos, ¿no? Lamentablemente, desde el punto de vista de las derechas, como tú mencionas, se tiende a simplemente mencionar al pueblo indígena como algo, como un ajeno a nuestra sociedad. Sí. Y aparte de ello, como algo del cual pueden prescindir siempre y cuando no después vengan problemas sociales tal cual. Por ejemplo, justamente con lo que retomo lo que mencionó mi compañera Adriana, la protesta social debería ser el último hito por el cual una población indígena trata de reivindicar sus derechos como tal. Sin embargo, estamos acostumbrados a que sea el primer hito por el cual aquí en el Perú se tomen las ganas o básicamente el objetivo de reivindicar dichos derechos. Y es ahí... Son muy nuestros, si no haces ruido no te escuchan, ¿no? Pero es el drama, porque finalmente tratamos de apagar incendios, pero no entender como una labor de prevención tal cual al diálogo, porque el diálogo eficaz podría prevenir todos estos escenarios de conflictos sociales y de cierta manera menguar esta diferencia que tenemos, que tienen concebida tantas sociedades, ¿no? Esta diferencia que de cierta manera no la sentimos como tal, pero ahí está. Y cierta población, cierta parte de la población aún cree que esa diferencia está totalmente tácita. De pronto el otro no es mi igual, no es como yo, por lo tanto, no me interesa, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay protestas sociales aquí en Lima. Generalmente lo que vemos es una amplia gama de captación de los periódicos, de los canales de noticias, etc. Pero cuando pasa en el interior, cuando pasa en este tipo de ciudades un poco más alejadas, pues la cobertura es básicamente nula, ¿no? Y no solamente la cobertura, sino también el análisis sobre el conflicto, qué está pasando, qué es lo que sucedió, en qué se quedó, qué se habló, o cuáles fueron los acuerdos a los que se arribaron y que se están incumpliendo. De acuerdo. Pero en la línea de Ximena teníamos o tenemos en PCM una unidad de seguimiento de conflictos y teníamos en la Defensoría del Pueblo, cuando era la Defensoría del Pueblo, no el mamarracho que Josué Gutiérrez sostiene, una unidad también de conflictos que monitoreaba permanentemente este asunto, ¿no es cierto, Adriana? O sea, institucionalmente había el espacio. ¿Qué pasó con ello? De hecho es curioso porque la Secretaría del PCM, que monitorea conflictos, ha emitido un último informe a junio de 2026
Y ha señalado, tampoco lo esconden, que casi la mitad de conflictos activos está vinculado al tema de la minería, Ok, a temas extractivos. Entonces, está claro. claro, es claro, no lo esconden, el informe está desmenuzado por porcentajes y tal. El problema es la respuesta estatal con respecto a eso. Claro. Es decir, está bien, han investigado, no lo niegan, existe el problema. ¿Pero qué hacemos con esto? Con eso, claro. Y el discurso de los gobiernos de derechas no suele ser el más garantista con respecto a derechos humanos cuando se trata de temas extractivos. Ahora, creería que también, aparte de, evidentemente, la voz de los pueblos indígenas, como le preguntabas a Ximena, también sería necesario un diálogo con el lado de las empresas, ¿no? Ok. Porque si no dialogamos todos, sería, digo, organización de la sociedad civil, organizaciones internacionales, pueblos indígenas y empresas, nunca vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Pues que Adriana, para hablar tiene que haber por lo menos voluntad de diálogo y ganas de sentarse en una mesa. ¿La tendrán? ¿El Estado o las empresas? Las empresas. Yo creería que algunas sí. Ok. Algunas han avanzado en temas de debida diligencia. Ok. Algunas siguen principios Ese es un buen dato, ok. O humanos. sea, si hay una voluntad y un interés. No digo que de todas, Ajá. pero probablemente de una parte. No digo que sea sencillo dialogar directamente con pueblos indígenas que han sido históricamente golpeados por la actividad extractiva y actualmente por las actividades ilícitas también. Y debe haber mucha desconfianza además, ¿no? Mucha desconfianza, pero no es un mal punto de partida quizá. Ok. Ahora, muchos líderes indígenas y afrodescendientes probablemente me dirán, pero ya hemos intentado hacerlo. Claro. Y las empresas usualmente actúan de mala fe, como suele pasar en el proceso de consulta previa, ¿no? Porque son 7 etapas, 120 días, en las que se supone que el Estado es el rector, pero las empresas son las que influencian directamente, ¿no? Y a veces lo llevan hacia su lado, ¿no? Y como la consulta previa no es vinculante al final y el Estado decide, las recomendaciones que da el pueblo indígena quedan en nada, ¿no? De acuerdo. Ahora, Ximena, a mí me da la sensación, porque además lo he visto, que hay un sector de la iglesia muy comprometida en la defensa de los derechos humanos de sectores indígenas, que puede ser un magnífico facilitador y negociador, pero genera enorme desconfianza también, tanto en la empresa como en el Estado. ¿Tienes la misma sensación que yo respecto a ese sector de la iglesia o crees que están ahí haciendo lío también y armando quilombo? Bueno, la sensación la podemos compartir. No obstante, es difícil poder lograr un diálogo, incluso ser facilitador del diálogo cuando una de las partes es la que va a tomar la decisión, importe o no lo que la otra parte vaya a mencionar. Sí, pues es... Entonces, yo puedo facilitar el diálogo, puedo inmiscuirme en los puntos de agenda, puedo lograr que ambas partes puedan consensuar, pero si al final del día hay intereses que se contraponen a los intereses, digamos, del sector privado o a los intereses del Estado como tal, lamentablemente cualquier acuerdo va a quedar en papel. Entiendo. No vamos a poder lograr un diálogo efectivo siempre que este acuerdo o consenso no tenga una base de compromiso tal cual, que pueda, de cierta manera, dar este aval a los pueblos indígenas. De acuerdo. Para decir, ok, esta vez me siento contigo, sé que vamos a dialogar, sé que va a durar un plazo relativamente grande, pero sé que voy a lograr algo y voy a tener la confianza de plantear los puntos que yo necesito, que yo considero que son importantes para quien yo represento. Correcto. Ahora, ¿no creen que además tenemos un problema que es el desorden territorial, que cuando se llega a una mesa de negociación resulta que tenemos planos sobrelapados? Quiero decir, hay un área natural protegida, pero resulta que abajo hay un denuncio minero, y es decir, que hay un desorden en el territorio que tampoco ayuda a que las cosas estén en orden, Adriana. Sí, es un tema complicado en realidad, porque de hecho las demandas territoriales de los pueblos indígenas tienen décadas. Décadas. De hecho, la mayor parte de organizaciones indígenas, no me dejarán mentir, no están de acuerdo con el modelo de titulación que tiene el Estado, ¿no? Porque el Estado plantea el territorio indígena como tierras y parcelas que deben ser registradas legalmente y tal,
pero muchos pueblos indígenas entienden su territorio como una unidad, no como algo fraccionado. Exactamente. Entonces, incluso la Corte Interamericana lo ha dicho, ¿no? Que a nivel tanto espiritual como de recursos, los pueblos indígenas están vinculados a su territorio. Entonces, el hecho de que, de plano, el modelo del Estado peruano, como el de muchos otros en Latinoamérica, pero digamos de Perú, sea contradictorio con esto, ya de por sí nos lleva a un conflicto. O sea, ahí de plano tenemos un conflicto, ¿no? El modelo en que se ve el territorio versus la tierra, ¿no? Ahora, los pueblos indígenas ciertamente, como ven a su territorio como una unidad integral, tienen un modo particular de ejercer la conservación, ¿no? Entonces, el Estado puede proponer su modelo, que son las áreas naturales protegidas, pero los pueblos indígenas pueden haber tenido otro modo ancestral de preservar su territorio. Entonces también ahí hay un conflicto, ¿no? También son dos visiones diferentes que se anteponen. Y si a eso le sumamos el problema territorial que de por sí tenemos en titulación, porque muchos pueblos indígenas han dicho, ok, el Estado no toma mi modelo como de territorio unidad, entonces voy a tener que titular, pues, ¿no? Pero incluso hay falta de financiamiento para titular, falta de para titular, y aunque a veces llegan fondos internacionales incluso, no hay voluntad de parte del Estado muchas veces. Entonces los mantienen en un limbo legal totalmente, ¿no? Que se contrapone a su modo de ver la vida, y de plano ahí ya es un problema de difícil solución, creo yo. Pero, y además, ¿qué haces con los pueblos en situación de contacto, no contactados, los pueblos cómo titulas zonas del bosque donde viven, ¿cómo le llaman? Los pías, pues, los piasi, perdón. Claro, entonces ahí podemos ver de manera bastante clara que el principal interesado, si es que yo quiero lograr un diálogo, una titulación eficiente, es el Estado. Pero lamentablemente, si el Estado no toma cartas en el asunto para poder acercarse a estas poblaciones, no en sus términos, o me refiero a no los términos estatales como tal, sino en los términos en los cuales ellos puedan, de cierta manera, compartir también con nosotros cuáles son sus métodos, la cosmovisión que tienen acerca de la tierra, cómo es que ellos han distribuido sus parcelas, sus territorios, etc. Debería impulsar más como que la concentración de ello, pero lamentablemente hasta el momento podemos observar que el Estado no ha dado una fuerte intención, o al menos señal de intención de poder lograr estos. Sin embargo, sí ha dado intención de por qué no, o sea, cuáles son las consecuencias negativas de que no lo hagas, porque lamentablemente vemos que aquel que no titula tiene una propiedad básicamente ficticia o fantasmal sobre el territorio que posee. Y eso lamentablemente termina afectando a la población indígena de manera directa, toda vez que, como explicaba mi compañera, es bastante difícil comprender cómo es que el Estado hasta este momento tiene esta confrontación directa al no dejar de... Clarísimo. Pero además en el tema PIASI también es curioso, porque hay una ley PIASI, hay reservas también, o sea, el discurso del gobierno nacional es que existen los pueblos PIASI, pero por ejemplo muchos gobiernos regionales como el de Loreto están en el discurso negacionista de que no existen, se puede concesionar este territorio, ¿no? Entonces también existe esta contradicción, ¿no? Que en el papel hay garantías de derechos fundamentales, pero en la práctica, en el choque político, estos se desvanecen. O prefieren prescindir de las garantías para lograr el objetivo. Claro. ¿No? Básicamente creo que en la actualidad es más común prescindir de la reivindicación de derechos de estos pueblos indígenas para poder lograr el objetivo de las entidades públicas, de los inversionistas, etcétera, básicamente comercial, de hidrocarburos, extractivista, etcétera, ¿no? Ahora, en este contexto por el cual las comunidades indígenas sostienen que el bosque en pie es de más valor que el bosque tumbado o el bosque en manos de la industria extractiva, un grupo de lideresas indígenas ha ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha mostrado su enorme preocupación porque al ser ellos quienes están cuidando el bosque de las economías ilegales, los están matando.
a las lideresas y a los líderes indígenas. La Comisión Interamericana tendrá que dar algunas recomendaciones al Estado peruano y será este gobierno el que tenga que resolver esas recomendaciones y será el gobierno de Keiko Fujimori el que reciba esas recomendaciones justamente. ¿Hacia dónde quiero ir? Quizás lo que tenemos que convencernos es que el bosque en pie es más valioso que el bosque en manos de la industria extractiva y los indígenas son los grandes guardianes del bosque, Adriana. Sí, de hecho hay toda esta corriente que busca superar la mirada antropocéntrica del medio ambiente, digamos, así es, ¿no? Considerar, por ejemplo, al río o al árbol como entes vivientes sujetos de derechos, ¿no? Ahora es una corriente bastante nueva que yo creo que para que cristalice van a pasar bastantes años, pero vale la pena intentar por ahí también, porque se han obtenido ya sentencias a nivel nacional, no solo en Perú, a nivel de diferentes países de Latinoamérica, donde van reconociendo a ciertos entes, elementos de la naturaleza como sujetos de derecho que merecen protección y por lo tanto no deben ser intervenidos mediante industrias extractivas. Uh-huh. Ese es un camino, ¿no? El otro camino es el que han tomado las lideresas indígenas al acudir a la comisión. Ahora, claro, la comisión va a emitir estas recomendaciones y si no pasará a la corte, claro, pero suelen pasar muchos años. Sí, pues eso es verdad. Suelen pasar muchos años y lo que nos dice ahorita la situación en la Amazonía, por ejemplo, es que la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico está matando a muchos líderes y lideresas indígenas. Y en diálogo con muchas organizaciones también estaba esta idea de que, oye, me consideran como que el defensor del medio ambiente para que luego vengan las empresas, lo concesionen y ganen ellos, no nosotros, cuando lo que realmente estamos haciendo es defender nuestra vida, ¿no? Entonces, también hay un tema con esa conceptualización de defensores del ambiente, ¿no? Porque ellos más bien dicen, defendemos la vida, porque sin territorio no podemos continuar. No hay vida indígena, claro. Ajá, entonces, ese también eso es... Hay varios caminos sobre los cuales ir, pero suelen demorar o no están tan cristalizados. Entonces, lo que a veces nos queda es la acción más que nada a nivel local, pero ya vemos que el Reinfo lo siguen abriendo. Sí, claro. Pero fíjate, Jimena, la lógica política de la derecha es 4 mujeres indígenas no tienen idea de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Atrás tiene que estar o el IDL o la Red Muki o o alguien del mundo de las ONG medio caviarón o izquierdoso que las está agitando, ¿no es cierto? Y entonces, claro, cargan contra ello, ¿no? Y ahora hay algo súper importante que tal vez pasa algo desapercibido, ¿no? Hablamos bastante y es muy importante y valioso rescatar el hecho de que, claro, hay muchos defensores ambientales que lamentablemente están perdiendo la vida por cumplir con su labor. Es bastante importante. Pero por otro lado, lo que está pasando medio solapado es el hecho de que, como te comentaba, a veces la protesta social es el único camino que tiene el pueblo indígena para reivindicar sus derechos. Pero ¿qué pasa con aquellos que protestan? ¿Qué pasa con aquel alcalde, representante, etcétera, de este grupo de personas si es que se atreve a hacer un paro de 15 minutos, 10 minutos, evitar que, no sé, que los camiones que vayan a ir a trasladar, no sé, distintos alimentos, exacto, a las mineras, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Lo que está pasando es la criminalización de la protesta. ¿Por qué? Porque se les está adjudicando un delito como tal por el simple hecho de protestar. Entonces, si realmente no hay un diálogo, si no hay el camino para poder lograr el diálogo, y mucho menos me dejas protestar para poder lograr un diálogo, entonces realmente me estás dejando con las manos atadas completamente. Y finalmente la cúspide de lo entrampado que puede ser este proceso es que me estás quitando tanto derechos de protestar como también mi propio derecho a la vida, que se ve completamente, no sé cómo decirlo, completamente disponible, al fin y al cabo. Y ahí también es importante resaltar lo de la modificación de la ley de APSI, ¿no? Que básicamente, si hay alguna ONG que patrocina... Bueno, este es el objetivo, ¿no? A una víctima que ha sido, no sé, víctima de algún tema con el Estado. No, así es. O sea, no puedes litigar contra el Estado peruano. ¿Qué tal raza, oye?
Y además de eso, y yo lo digo también por experiencia, si quieres inscribir a tu ONG que está recibiendo una cooperación internacional, tienes que detallar específicamente cuál es tu proyecto, qué estás haciendo. No, es una empapelada absoluta, sí, claro. Realización Cruel, sí. alarmante. Por lo mínimo, como mínimo alarmante, sí. Absurdamente minuciosa. Ahora, Alberto Bengolea en Cultura garantiza en algo a los pueblos indígenas. ¿Les da a ustedes alguna posibilidad le dan el beneficio de la duda? Está complicada la pregunta. No sé si ahorita ya han establecido a los viceministros. Creo que Claro, de pronto por ahí va la cosa, ¿no? dentro del Ministerio de Cultura, digamos que el ente más importante sería el viceministerio. Sí, por supuesto. No sé si habrán establecido ahora la cabeza, pero si vemos ya cuáles son las cabezas de cada ministerio, más o menos podemos ver quizá cuál va a ser la tendencia, ¿no? Lo importante sería, como decía al inicio, que no rompan el diálogo ni con las organizaciones de pueblos indígenas, ni con los otros sectores que también apoyan la lucha y la causa indígena, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en los debates presidenciales la línea del gobierno tendía más a salir del sistema interamericano. Absolutamente. Eh, Y con Carlos Spay esa es la línea. Claro, es muy difícil decir que van a garantizar algo. Que no debemos rendirnos en el sentido de seguir. Absolutamente. No es momento, pero es un poco difícil garantizar algo, ¿no? Porque además me parece que el nuevo ministro, que también es abogado en realidad, no puede decir que desconoce los estándares de derechos humanos que la Corte ha establecido con respecto a pueblos indígenas. O sea, no peca de... No, pero además es un social cristiano de formación, o sea que debería ponerse la mano en el pecho, ¿no? No peca de desconocimiento, él sabe. Hablando de social cristianos. Claro, sí. Entonces me parecería que si va en contra de los estándares de derechos humanos de pueblos indígenas y totalmente de acuerdo. del país, es a conciencia. Correcto. Muy bien, el tiempo nos ha ganado. No sé si habría algo más que añadir que crean que se nos ha pasado en esta conversación. Yo tengo la sensación que el tema indígena, por lo menos, está mucho más en agenda que hace algunos años. Y eso creo que tiene que ver con el trabajo de sociedad civil, que han estado ahí martilla y dándole. Pero el abandono estatal sigue siendo la gran tarea, ¿no? Sí, y creo que ahí está el tema de unificar agendas, ¿no? Yo como mujer afrodescendiente, en la práctica he visto que muchas veces la agenda indígena está un poco separada de la agenda afrodescendiente, y la verdad es que ambos pueblos sufrimos de racismo estructural y abandono estatal, y entonces en este momento tan adverso, creo que es tiempo de juntar agendas, al menos en lo que podamos, para hacer frente a la negación del Estado, ¿no? Claro, nunca está de más poder lograr consensos, al menos dentro de nosotros mismos, ¿no? De juntarnos, de poder planificar, hallar una agenda necesaria como para poder llegar al Estado de la mejor manera y tampoco vernos tan adversariales hacia el tema, ¿no? A veces siento que básicamente lo que piensan o lo que consideran que un representante indígena viene a traer es problemas, quejas, cuando realmente lo que se trata de hacer es entablar un diálogo. Absolutamente. Con el cual el Estado pueda también plantear su posición, porque aquí son dos partes que tienen que llegar a un acuerdo que se tiene que respetar. Absolutamente. Esa confianza. Diálogo y más diálogo, aunque aburra. Gracias. Ximena, ha sido un gusto. Igualmente. Ximena Lagos ha estado con nosotros, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Adriana Castro, también abogada, vaya, que me he rodeado de abogadas de la PUC. Gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gusto también tenerlas en el programa. Y vénganse cuando quieran, para seguir conversando de estas cosas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Nosotros cerramos el programa, pero con la promesa de regresar el próximo jueves para seguir hablando aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros. Esto es Cultura y Negociación.